La primera diapo sé que no tiene nada que ver con la clase de ahora, porque vamos a tocar otros parásitos, pero estos tres parásitos lo vimos en la clase anterior, que en la clase anterior en sí el tema es amebas de vida libres, pero lo dividen en sistema nervioso uno, que fue la siguiente, la anterior, que fueron las amebas, y sistema nervioso 2, que es la que vamos a ver ahorita. Entonces esta clase de acá, para recordarles, sistema nervioso central uno, y vimos los tres tipos de amebas, que son las más peligrosas, se puede decir. Y las amebas libres son Naegleria fowleri, la Cantamoeba, Bailamutria mandrillaris. La Naegleria fowleri, ustedes ya saben que da la enfermedad de MAP, o también conocida como meningoencefalitis amebiana primaria. Y lo que tienen que recordarse, como les dije, son los tres estadios, el procedimiento, ya. Pero recuérdense que te produce la MAP. ¿Y la MAP por qué vía de ingreso era? ¿Cuál era la vía de ingreso, chicos? Nasal. Ya, exacto. La vía de ingreso era nasal. Y en la Cantamueva, su vía de ingreso eran varias, ¿no? Entonces, Ocular y ¿cuál era cutánea. Exacto, exacto, ya, lo siento, sí, exacto, esa. Eran tres tipos de vías. Esta era nasal, esta era cutánea y esta era, eh, bueno, la que te veamos por los ojos, vamos a ponerlo ocular. Ya. Entonces, recuérdense que hay tres vías de ingreso y cada vía de ingreso te va a dar un diferente tipo de enfermedad, que en este caso la vía nasal te va a dar la EAG, o también conocida como encefalitis mediana granulomatosa, infecciones diseminadas cutáneas, que es por la vía cutánea. Y la keratitis mediana, que es por la vía ocular. Por favor, recuérdense que son por lentes de contacto, porque así vienen en los casos clínicos que les van a dar, así vienen, mayormente. Y Balamutria mandrillaris, que esta solo tenía dos vías. ¿Cuáles eran las dos vías, chicos? Eran Nasal dos. cutánea. Solo eso creo. Exacto. Sí, exacto, sí está bien. Nasal cutánea. Porque también te va a dar la encefalitis mediana granulomatosa y, bueno, las infecciones cutáneas. Y bueno, los dos, Angantamueva y Bailamutia, tiene dos estadios, que es trofozoito y quiste. Recuérdense que esos dos estadios están tanto en, en tejidos. Entonces, el trofozoito es el estadio que más te va, o también conocido como estadio infectante. Eso también tienen que recordar. De ahí, este es un mini repaso de lo que vimos en tema de central uno, para que vean ahora la parte que es el tema central, que es sistema nervioso central 2, y vamos a ver un solo parásito que va a afectar la parte del aparato urogenital, que en esta clase lo vamos a ver. Entonces son cuatro parásitos. Los tres primeros van a ser los que afectan al sistema nervioso central, y el último va a ser el tricomoniasis, que te da la trichomonas vaginalis, que es el que afecta la parte urogenital. Entonces recuerden estos tres, y este es la parte urogenital. Empecemos con toxoplasmosis. Ya. Cada parásito te va a darte una enfermedad diferente. Y vamos a empezar con la parte de toxoplasmosis. Tienen que recordarse que toxoplasmosis, el que te va a causar esto es el Toxoplasma gondii. Entonces, para que ustedes se acuerden, o sea, más fácil, asociarlo así. To, Está fácil, ¿no? Toxo. En sí es la misma cosa, porque sabemos que osis es enfermedad de autoinfección, entonces toxoplasma te va a dar toxoplasmosis. Ya. ¿Y el Toxoplasma gondii qué es? El Toxoplasma gondii es un coccidio. Aquí está. El Toxoplasma gondii es un coccidio. Tiene tres tipos de estadios, que vamos a verlo, que son taquizoitos, bradizoitos y los famosos ooquistes, que justamente los tiene este Toxoplasma gondii porque es un coccidio. Y vemos que la parte de los taquizoitos van a ser como que las formas proliferativas. Eso es lo que te van a darte, va a ser la infección aguda. Recuérdense que los que te van a dar infección aguda van a ser los taquizoitos, ellos.
Y los bradizoitos son los, vamos a decirlo, los quistes, porque se van a encontrarse en tejido. Se dicen quistes porque se van a encontrarse en tejidos y ellos se van a una infección crónica o también una infección latente. Ahorita van a entender por qué hay una infección aguda, por qué hay una infección crónica y por qué es importante que sepan que taquizoidito da infección aguda y bradizoidito da infección crónica. Entonces recuérdense que los bradi da infección crónica o también llamada latente. Y los ooquistes esos ooquistes son los que eliminan o son eliminados por el agente o el hospedero definitivo, diré, que el hospedero definitivo es un gato. Por eso es que dice eliminados en heces de felinos. Para esto tienen que recordarse que la toxoplasmosis gondii tienen que asociarlo con felinos, pero mayormente gatos. ¿Por qué? Porque estos gatos, como son caseros y viven con nosotros, entonces hay más probabilidad de que nos infectemos de un gato a que nos infectemos, no sé, de un leopardo o algo así. Entonces, por eso es que mayor asociense a gatos. Como ya pasamos a la parte de agente del coccidio, que es el agente causal, que el Toxoplasma gondii es el que trae toxoplasmosis, y sus estadios, vamos a pasar a la parte de la vía de infección, o sea, cómo es que nosotros nos contagiamos de la toxoplasmosis. Nos podemos contagiar por tanto oral, por transplacentaria y trasplante de órganos. Transplacentaria es porque eh, la mamá tiene toxoplasmosis, y por la vía de la placenta a su bebé lo contagia por transmisión vertical, así se llama, la transmisión que le da de mamá a hijo por la parte de la placenta. Entonces es importante también que sepan esto de la, transplacentaria, porque alguna vez preguntan cuál es te viene un caso de una mamá que manifiesta tener mascota y en ese caso el mascota es un gato y va a tener los tales síntomas, y tú tienes que pensar que el bebé puede tener o tiene un factor de riesgo para tener toxoplasmosis. Y justamente es uno de los de TORCH y todo eso. Ahorita seguro no están tan familiarizados con eso, pero tienen que saber que toxoplasmosis se puede contagiarse por vía transplacentaria. Y la parte más común, la vía de infección más común es la vía oral, porque así es más cómo nos contagiamos. ¿Y cómo es que nosotros nos contagiamos por vía oral? Porque recuérdense que el hospedero definitivo, ya les dije, es un gato o un felino en este caso. Son felinos, pero vamos a poner un gato. Ellos son los hospederos definitivos y nosotros somos los hospederos intermediarios. O sea, quiere decir que en nosotros, en nuestro cuerpo, no se va a producirse todo, no va a llegar a ser el Toxoplasma gondii no va a llegar hasta su etapa adulta. En cambio, en el gato sí va a llegar, todas sus etapas van a cumplir. Entonces, el hospedero definitivo, por vía de sus heces, o sea, y en sus heces bota justamente los zooquistes que les mencioné, y así nosotros limpiando donde ellos hacen sus heces y no nos lavamos las manos, consumimos, no sé, una verdura o comida o algo, nos metemos la mano en la boca, consumimos estos ooquistes, y así es como nos contagiamos de esta enfermedad, de toxoplasmosis. Recuérdense que para que puedan diferenciarlo, quién tiene el ooquiste y quién tiene el quiste, porque también hay formas de transmisión que puede ser el carnivorismo. Recuerden que el que tiene el ooquiste o que va a expulsar el ooquiste va a ser el gato. El gato es el que va a expulsar. Y en cambio, en la carne es el que vamos a encontrar quistes. Entonces, por eso también hay transmisión horizontal, que es mediante el fecalismo, que justamente es lo que les dije de que con la mano, con un quiste, nosotros nos metemos en la boca ya. Ese es el fecalismo. Y el carnivorismo es por vía de comer carne repleto de bradizoitos, que justamente les dije que son los quistes. Comemos carne que está completo con quistes, que son bradizoitos que está dentro, y así también nos contagiamos. O puede ser con una transmisión vertical, que es la que les expliqué, la que da de mamá a hijo, también llamado transplacentaria. Lo que se puede decir contagia o lo que encontramos en la transmisión son los taquizoides, una infección aguda de mamá a hijo. Y en la parte de enfermedad y síntomas, de enfermedad, los síntomas bueno, la enfermedad que vamos a ver va a ser aguda adquirida en pacientes inmunocompetentes.
o sea, en pacientes sanos, también va a ser en pacientes con alguna enfermedad, o también llamamos inmunodeficientes. También está la enfermedad congénita, que son los que les dije de mamá a hijo, y la toxoplasmosis ocular, que es también otro de las enfermedades que da este toxoplasma. En la parte de inmunológico, vamos a ver que para diagnosticarlo podemos usar tanto IFI, ELISA, Western blot, TAC, una tomografía o una resonancia. También podemos utilizar PCR. Y la parte de TORCH es lo que les estaba explicando de la mamá a hijo, que se utiliza justamente en la parte de toxoplasmosis congénitas, porque ya les dije, el TORCH es una prueba que se le hace a los bebés para algunas enfermedades que que son más prevalentes y que se pueden diagnosticar. Por eso justamente ese examen que es toxoplasmosis, VIH, rubiola, citomegalovirus, son varios herpes también, son varias enfermedades que se hace al recién nacido en su plantita de su pie. Se le saca una gota de sangre y se le coloca, si no me equivoco, son 3 gotitas de sangre, o sea, 3 apartados hay para colocar. Y en ahí se le va al laboratorio y en ahí se le hace la prueba. Y si sale positivo para toxoplasma, bueno, el bebé justamente tiene una toxoplasmosis congénita. Pero para que tú sepas que tiene toxoplasmosis congénita, le tienes que hacer esta prueba llamada TORCH. O también le pides la prueba porque justamente la mamá, tú ves que ella manifiesta los síntomas o simplemente ves que la mamá te comenta que tuvo una infección o algo así, entonces tú vas sacando el TORCH. Y las muestras que vas a pedir son sangre, suero, líquido cefalorraquídeo y biopsias. Pero más utiliza sangre para justamente lo inmunológico, salir en ELISA o blot y bueno, las tomografías resonancias para cuando ya ves que esa toxoplasmosis ya está más como que ya llegó al cerebro y puedes observar. Pero más lo que piden son la parte de ELISA y blot. ¿Alguna pregunta de esta toxoplasmosis? Justamente no es, lo van a tocar más, lo vamos a tocar más, ay, lo vamos a tocar más a fondo en otras clases que vamos a tener, pero esto es más para darles un panorama de lo que es toxoplasmosis. ¿Alguna pregunta, chicos? ¿Nada? ¿Todo claro? Una pregunta, disculpa. ¿Cuál es el estado infectante? ¿Son todos? Solo que en cada diferente, por ejemplo, o quisiste hacer el estado infectante en los felinos Ah, ya. y o cómo. Ya. Está bien. Justamente vamos a pasar a la parte del ciclo biológico, que ahí vamos a ver cuál es el estadio infectante o el estadio festivo y cuál es el diagnóstico en los diferentes tipos de hospederos que vamos a ver. Y ahorita vamos a pasar a esa parte. Pero en esta parte de la vía de infección, hospederos o transmisión, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya. Ya, chicos. Si está todo claro, vamos a pasar entonces a la parte de... Esperen un ratito. Ay, ¿dónde está? Ya, vamos a pasar a la parte de, no sé, de ciclo biológico. En el ciclo biológico, como cerramos acá, los únicos hospederos definitivos, los Toxoplasma gondii, como ya les dije, son los felinos. En este caso, aquí está nuestro felino, nuestro gato, él es el hospedero definitivo. Y como ya les dije, estos gatos botan los zooquistes. Aquí está, este es un zooquiste fetal. Y también estos zooquistes suelen eliminarse entre 1 a 3 semanas y es posible que se eliminen en grandes cantidades y los ooquistes van a tardar en esporular o también madurar, se lo conoce. Esporular ustedes no se lo van a madurar. Maduran en el ambiente como entre 1 a 5 días. 1 a 5 días se demoran en madurar en el ambiente tienen que madurar para que se vuelvan infecciosos, para que puedan contagiar. Y los hospederos intermediarios hay otros hospederos intermediarios que también son ratoncitos, ovejas, cerditos, o sea, son otros hospederos que hay más. Ellos son los hospederos intermediarios. Este es el hospedero definitivo. Ya. Entonces, ellos consumen estos ooquistes
pueden consumir estos zooquistes. Nosotros también recuérdense que somos hospederos intermediarios. Entonces, podemos consumir los zooquistes tanto por vía de carnivorismo, que es que estos zooquistes van a estar en sus tejidos de estos animales hospederos intermediarios, o también es que nosotros por vía de fecalismo nos contagiamos. Aquí ven, esta es la arena para gatos. En ahí están sus heces con todos los zooquistes y nosotros por mala higiene nos podemos contagiar. Entonces, estos zooquistes se van a transformarse dentro del cuerpo. Si nosotros consumimos esos zooquistes por fecalismo o tal vez por carnivorismo, no, dentro de nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Los zooquistes se transforman en taquizoitos. Poco después que nos hayamos contagiado, estos taquizoitos se van a localizarse en el tejido nervioso y muscular y así es como se van a convertirse en bradizoitos de quistes tisulares. Entonces, recuérdense que primero son el ooquiste. El ooquiste, vamos a poner acá, ooquiste. Pasa cosas, dentro de nuestro cuerpo se convierte en taqui. Y luego, cuando ya está en nuestros tejidos, se convierte en quiste tisular. Entonces, para responder a tu pregunta, ¿quién es el infectivo o el estadio infectivo? Son el ooquiste. El ooquiste es el encargado de infectarnos tanto por carnivorismo, por fecalismo. Ellos son los que nos pueden contagiar a nosotros. Entonces recuérdense que en nuestro cuerpo el ooquiste ya se convierte en un taquizoito, que acá sí te lo vamos a ver más bonito. ¿Ven? Recuérdense que así van a ver ustedes en la práctica de laboratorio, porque esas son imágenes de sus prácticas que yo tomé hace tiempo, cuando yo llevaba el curso. Entonces, así es como van a observar ustedes. Si se dan cuenta, parece como un platanito, pero acá tiene como dos botoncitos. Así es como lo pueden reconocer al taquizoito de tosoplasmosis. Y toda esta bolita de acá es el quiste tisular. Eso es lo que se encuentra en tejidos. Entonces recuerden que ooquiste pasa a taquizoito y este taquizoito pasa a quiste tisular. Ujú. Ah, y también hay otro tipo como que de ciclo que cumplen solamente los gatos. Y bueno, los gatos y sus hospederos intermediarios de los gatos. ¿Por qué? Porque ellos mismos como que se autoinfectan. O sea, ellos botan por sus heces esos zooquistes y también los comen los hospederos intermediarios como ratones o pájaros. Y los gatos como cazan justamente a estos hospederos intermediarios, en su tejido, esos hospederos intermediarios también están los zooquistes, entonces estos gatos también se contagian de toxoplasmosis. Y así es como el toxoplasmosis como que se autoinfectan estos gatos y van infectando también a otros gatos de la calle o callejeros, y así es como avanza más esta enfermedad. O sea, hay dos ciclos, tanto el ciclo para nosotros como el ciclo de ellos mismos, que los gatos tienen, que se autoinfectan ellos. ¿Alguna pregunta de esto del ciclo biológico? Ah, también me olvidaba decirles que aparte están los estadios diagnósticos, que los estadios diagnósticos son los quistes, pero en nuestro caso en tejidos, obvio. Acá en tejidos, y también puede ser el estadio diagnóstico, la parte de cuando vemos al bebé en la placenta o cuando el bebé está, que ahí vamos a encontrar también taquizoitos. Este es otro estadio diagnóstico, pero ya esto es más para la parte vertical o también llamado tosoplasmosis congénita. Entonces, y también hay otra vía que no es tan usada y tampoco es que se infecten mucho, que es la por trasplante de órganos o por trasplante por donaciones de sangre. Pero no es tan vista. Mayormente es por oral, por fecalismo o por carnivorismo. Entonces, ¿alguna pregunta?
Creo que no hay preguntas sobre el ciclo biológico del toxoplasma. Entonces, recuérdense que esto de acá les viene en su teoría, tal cual. Esta es la parte diagnóstica, cómo nosotros podemos diagnosticar serológicamente la toxoplasmosis. Primero vemos un diagnóstico de infección aguda y le realizamos o le pedimos un IgG o IgM. Tanto en ELISA, en ELISA pedimos un IgG o IgM. Ya, si nosotros encontramos IgG, primero para que entiendan esto de IgG e IgM, creo que se llaman inmuno o van a llevar inmuno, no sé. IgG tienen que recordarse o asociarlo con infecciones crónicas e IgM con infecciones agudas. Así asociarlo. IgG es crónico y IgM es infecciones agudas. Si es infecciones agudas, eso quiere decir que es vemos taquizoitos en este caso, o si no, la enfermedad es menor a 3 meses, es una enfermedad reciente. Pero si es una enfermedad crónica, es una enfermedad ya mayor a 3 meses, y ya vamos a ver bradizoitos en nuestro paciente, que justamente ahí van a estar formados los quistes. Entonces, eso es la parte para que primero puedan hacer esta parte de diagnóstico. IgG axocelónico crónico e IgM agudo. Entonces, si ya tienen esto listo, acá les sale un IgM negativo y un IgM positivo e IgG negativo. Si el IgG está negativo, eso quiere decir que la infección no es crónica, pero el IgM sí está positivo, entonces eso quiere decir que la infección es aguda porque solamente uno está marcando. Entonces, si es IgM positivo, agudo. Y por eso acá dice alta sospecha de infección aguda y se tienen que repetirse dentro de 15 días. Pongámonos que viene el paciente y te sale IgM positivo y IgG positivo. Los dos positivos y no se confirma la infección aguda y se va a realizarse otra vez el IgG porque los dos están positivos. Y cuando ya te salen los dos negativos, eso quiere decir que la persona no tiene infección, o sea, no tiene nada, está sana. Pero si te sale que el IgG está positivo, pero el IgM está negativo, lo que tú vas a hacer, o lo que tú piensas es que la persona tiene una infección crónica. O sea, una infección de ya hace más de un año, la persona ya tiene. Porque te salió justamente el IgG positivo. Entonces recuerda eso. Si es IgG positivo, es crónico. Si es IgM positivo, es agudo. Si la persona no tiene ninguno de los dos, te sale que no tiene nada, está sano. Y si te sale que los dos, que tiene los dos, entonces no se va a confirmar si es una infección aguda y tienes que ver o sacarle una prueba de IgG para ver que la infección sea crónica. De nuevo tienes que sacar una prueba porque fácil hubo un error en ahí. Entonces de nuevo le sacas una prueba de IgG y en ahí ya debe salirte que la infección es crónica. Entonces recuerden eso. ¿Alguna pregunta en esto de diagnóstico serológico de toxoplasmosis? ¿Todo claro? Disculpa, ¿cómo es que sale IgG, o sea, e IgM? ¿Van a salir como dos marcadores? O disculpa, no entiendo. Ya, cuando salen los dos positivos. O sea, o sea, ¿cómo es que sale ambos? Es que algo que no entiendo, por ejemplo, es porque si sale IgG positiva, IgM positiva, cuando se refiere a que no se confirma una infección aguda, se refiere a que sí hay una infección, pero puede que sea o que no sea aguda. Ajá, exacto. Pero sí hay infección. Sí, sí hay infección y por eso es Ya. que de nuevo tienes que sacar su IgG para ver que la infección sea crónica. Porque, o sea, sí tienen infección la paciente. La cuestión es ver que la infección sea crónica o aguda. Pero en este caso, como te salió positivo a los dos, tienes que volver a sacar la prueba y ver, pero para IgG, para que sea crónica. Nada más. Ese es uno de bueno, son 4 casos que pueden pasarte y para que puedan ustedes diagnosticarlo. Pero Otra, recuérdense, sí,
Otra consulta, una consulta que tengo yo es, si te sale IgG positivo y IgM negativo, dice que tiene una infección de hace más de un año, que es Ujú. crónica. ¿Cómo, o sea, cuál sería la sintomatología de este paciente o cómo vendría a que lo atendamos? Eso es lo que quisiera saber. Ella, sí, sí, justamente estaba buscando esa parte de, de la parte de sintomatología, que es, aquí está. Ujú. Ya. Entonces, para eso vamos a pasar ay, acá. Ya. Acá recuerdan que les dije que había tanto bueno, enfermedad aguda, enfermedad tanto en pacientes sanos, pacientes inmunocomprimidos o pacientes ya de plasmosis oculares. Ya, primero, para los pacientes inmunocompetentes, o sea, sanos, vamos a decirles, lo que tú vas a observar en un paciente inmunocompetente y vamos a decir que es aguda esta enfermedad, vas a observar nódulos linfáticos mesentéricos y parénquima hepático. O sea, van a estar inflamados estos ganglios. Acá en la parte cervical hay ganglios ya. En esta parte de los ganglios cervicales van a estar inflamados. Aparte, la paciente o paciente va a presentar cefalea, o sea, dolor de cabeza, va a presentar fiebre y algunos van a presentar dolores musculares. Eso es en la parte inmunocompetente. Acá vamos a colocar. Ya esperen, uno, ya. En uno vamos a encontrar ganglios cervicales inflamados. Luego vamos a encontrar fiebre y cefalea. Y también dolores musculares. Ya bueno, ya. Y en el 2 en personas que ya están enfermas o son inmunodeficientes o tienen una enfermedad crónica de por medio, lo que vas a encontrar va a ser una enfermedad del sistema nervioso central. Eso quiere decir que la paciente va a tener encefalitis toxoplasmática, ahí se llama. O también enfermedades ya en el tejido conectivo, o también se puede ver en pacientes con leucemia, en algunos casos. Pero recuérdense que es más enfermedades del sistema nervioso central. Y ya vemos acá, como que tienen enfermedades de por medio. Y en el tercer caso, que es cuando viene un mamá con su hijito, algo congénito, lo que vas a observar en el bebé, porque es congénito, el que va a tener la mayores problemas, van a ser el bebé, que ahí vas a observar ictericia. Puede haber algunos casos de microcefalia o hidrocefalia. Ictericia es cuando ah, se le coloca la piel o observan a la piel que está bien amarilla. Ahí es, o todo su cuerpito está bien amarillo. Ahí es cuando observan ictericia. Y microcefalia también pueden tener algunos bebés, hasta hidrocefalia. Porque esto ya es, cuando es congénito, mayormente se ve en los bebés toda la sintomatología, no en las mamás. Porque es una infección transplacentaria, como ya dijimos, y también hay algunas anomalías en los ojos o en vísceras, en esta parte del congénito. Y cuando vemos toxoplasmosis ocular, solamente se centra en la parte de los ojos. Y te da una enfermedad que no me da espacio, pero acá le vamos a colocar, que es la retinocoroiditis, que es una ruptura, que digamos, hay una ruptura del quiste de la red y por que da esta retinitis necrótica y también te puede hasta darte la pérdida de la visión. Esa es la coriditis. Es una de las enfermedades que te da esta toxoplasmosis en la parte de los ojos. Retinocoroiditis. Ya, eso es lo que te da. Aquí vamos a colocar la retinocoriditis. Eso es lo que hay una ruptura del quiste y como se rompe este quiste que está lleno de bradizoitos, como ya les dije, forma nódulos
y te afecta en la parte de la retina, hasta te da una pérdida de la visión, una ceguera, y a algunos les puede darle unas cefalitis crónicas o una parálisis por esa ruptura justamente de los quistes. Están abundantemente contraídos. Eso sería en la parte de sintomatología. Tal vez les pregunten, tal vez no les pregunten. He visto más que preguntan en la parte congénita. Lo de un bebé con ictericia, con hidrocefalia, microcefalia, he visto más esas preguntas que una tosoplasmosis, no sé, en inmunocompetentes. Y en la parte de retinocoriditis, es importante que se recuerden que es una ruptura de la retina porque un quiste se reventó y botó bradyzoitos. Nada más, eso le pueden recordarse. Y ya cuando es una enfermedad ya crónica, o sea, ya pasó un año, la paciente va a tener la parte de sintomatología, pero en el sistema nervioso central. O sea, va a tener sintomatología, una enfermedad del sistema nervioso central, como una encefalitis, y ya te va a venirte, ustedes tienes que pedir una tomografía, y en ahí ya vas a observar estos quistes, puedes observar, y así es como te puede venir la paciente. Podría ser. ¿Alguna otra pregunta? Sí, yo tenía otra pregunta, que más que todo es una curiosidad. Y en el caso de, por ejemplo, que llega una paciente embarazada con toxoplasma confirmado, ¿cómo se le trataría? Porque está embarazada, o sea, ¿cómo se le debería tratar a este tipo de pacientes? Ya. Sin causarle tanto daño al bebé, obviamente, porque Ay, de ley va a pasar algo. claro, al bebé, o sea, cuando ya la mamá ya está confirmado tosoplasmosis, al bebé ya, obvio que ya le pasó algo, ya. Lo que se le da a la mamá son antibióticos. Justamente la dosis y el antibiótico exacto no te lo tengo a la mano, pero te lo voy a buscar. Sí, sí, sí sé que se le da antibióticos a la mamá y también se le da antibióticos al bebé. O sea, no es que si tú le tratas al bebé a tiempo, lo diagnosticas a tiempo, por lo menos en la primera semana de vida, sí le puedes salvar al bebé. Exactamente la dosis y el antibiótico no te lo tengo a la mano, pero te lo voy a buscar y te paso. Y en el caso de que, por ejemplo, supongamos que tiene 5 meses y se confirma que tiene el toxoplasmosis, ¿se le trataría igual con antibióticos a pesar de que el bebé siga en el vientre? ¿O Sí, no se le trataría? no, sí, se le trata. A la mamá se le puede tratar. Eso sí, normal. A la mamá se le puede tratar. Y ya, bueno, ya como ya tiene un riesgo de toxoplasmosis, tienen que sacarlo ni bien nazca, tienen que darle antibióticos al bebé para que así no tenga o no avance la enfermedad y no llegue a esas microcefalia, hidrocefalia o alguna de esas complicaciones. Pero no, sí, normal se le trata. Justamente eso es neonato. Eh, Te lo busco en la información porque sí me acuerdo, pero no me acuerdo exactamente la dosis ni el antibiótico, pero sí, sí sé que hay esos dos tipos de casos. Sí, a la mamá se le puede tratar y también al bebé cuando ya nazca se les trata. Ya, gracias, era más una curiosidad. Sí, no te preocupes. Después acabando la clase lo busco era una teoría de neonatos justamente que nos dieron, pero sí, te lo busco después. Entonces, creo que hay una pregunta más en toxoplasmosis, pero si no pasaré a cisticercosis. Ni una pregunta, todo claro. Ya. Entonces, si está todo claro, pasamos a cisticercosis. Tienen que recordarse que cisticercosis en sí, lo que vamos a ver o agente causal que le va a causar va a ser la larva cisticerco de la Taenia solium. O sea, el que te causa cisticercosis va a ser esta Taenia, la Taenia solium. La vía de infección va a ser oral y hay hospederos que son definitivos, que va a ser la Taenia solium, y también el hospedero intermediarios habituales, que son cerdos, y los hospederos intermediarios occidentales, que también somos nosotros, y también nosotros somos hospederos definitivos, porque albergamos al parásito adulto también nosotros en nuestro sistema. Para que ustedes
sea más fácil diagnosticarlo entre teniasis y toxoplasmosis y cisticercosis. Mire, no, teniasis y cisticercosis o neurocisticercosis. Hay una imagen o un dibujito que siempre les hago, que es esto. Este es el huevo de la Taenia solium. Esta es la larva cisticerco, que es la larva de la Taenia solium. Y este es el adulto de la Taenia solium. Ahí lo reconocen por sus ganchitos. Una roseta de ganchos tiene. Ya. Entonces, si ustedes saben, ahí está, que el huevo va a crecer a larva. La larva va a crecer a adulto. Entonces, lo que tienen que recordarse es que el huevo te va a causarte la cisticercosis. El huevo te causa cisticercosis. O, bueno, si llega al cerebro se llama neurocisticercosis, ¿no? Y el adulto te va a causar, y cuando tú consumes carne porcina, o sea, cuando tú consumes larva de cisticerco, te va a causarte teniasis. Entonces, este es el que te causa teniasis. Entonces, si tú tienes o consumes, ponte, huevos contaminados de huevos de Taenia solium, en tu cuerpo va a crecer a larva de Taenia solium. Y la larva cisticerco o de Taenia solium se le conoce o te da la enfermedad de cisticercosis, porque es la larva. Larva cisticerco te da cisticercosis. Entonces, y si va a tu cerebro, llega a tu cerebro, se llama neurocisticercosis. Y si yo consumo larvas de cisticerco en, no sé, en carne, ¿qué va a crecer en mi cuerpo un adulto? ¿Y qué me da el adulto? Me da la teniasis. Entonces, recuérdense que si tú consumes huevo, te va a dar larva. Si tú consumes larva, te va a dar adulto. Si tú tienes larva, te va a dar cisticercosis o neurocisticercosis. Y si tú tienes un adulto en tu cuerpo, te va a dar teniasis. Entonces así es como que se pueden recordar y no necesariamente memorizar, para que ustedes pueden, no sé, agarrar una hojita y dibujar, y así es como se pueden recordarse. Entonces, ya. Entonces acá pasamos a la parte de los mecanismos de transmisión, que es lo mismo que les expliqué, solamente escrito, que dice, si tú comes huevos de Taenia solium, vas a tener cisticercosis o neurocisticercosis. ¿Por qué? Porque es la larva. O sea, la larva es lo que te va a causarte ese cisticercosis. Y si tú consumiste huevo, en tu cuerpo vas a tener la larva. Y luego, si tú consumiste alguna carne porcina infectada con cisticercos, o sea, con esta larva, vas a tener teniasis. ¿Por qué? Porque estás haciendo el adulto en tu cuerpo. De larva va a crecer adulto. Y el adulto te produce teniasis. Entonces, sí, eso es escrito. Es lo mismo que les dije, solamente que este es escrito. Y el otro es más fácil de recordar porque ya es como que con dibujitos y vas a ver que va a crecer. Y tiene sentido. Entonces, la enfermedad, esos síntomas que te causa justamente esta teniasis son la teniasis te afecta a intestino delgado o en ahí es donde está. Mayormente es asintomático en la mayoría de los casos, pero en los casos que no es asintomático te puede causarte una peritonitis, o sea, una perforación del intestino. Ujú. Ya. Peritonitis o asintomáticos. Ya. También recuérdense que esta teniasis para que se les quede mejor. Ya. Esta teniasis tiene unos proglótidos, que los proglótidos son estos segmentos que ven acá. Ya, esos son los proglótidos. Y cuando nosotros botamos estos proglótidos por vía de las heces, y así es como se contagian otras personas o otras personas pueden contagiarse de cisticercosis o neurocisticercosis porque botamos los huevos en heces. Entonces así es como tú podrías tener cisticercosis o neurocisticercosis. Pero cuando la teniasis, pues esas ya llega a tener demasiada
taenia en tu cuerpo, porque recuerda que la taenia crece casi unos 6 metros, si no me equivoco. Entonces lo que pasa, hay una perforación del intestino y te puede causar una peritonitis, como acá dijimos. Y luego en el segundo caso es la parte de los cisticercosis. La cisticercosis es básicamente la larva cisticerco en tejido, en nuestros tejidos, en tejido humano. Eso es la cisticercosis. Acuérdense que es la larva en el tejido humano, nada más. Hay dos tipos, puede ser, no diré dos tipos. Hay personas que son asintomáticas y personas que sí tienen los síntomas. Mayormente te vienen personas asintomáticas, o sea, personas que no tienen ningún síntoma y mayormente son las que más hay más gente que no tiene síntomas. Y las personas que sí tienen síntomas, lo que vas a ver es, ya, acá vas a ver tres cosas. Puedes ver, o diré no ver, también puedes ver o tocar estas larvas de cisticercos en subcutáneo, o sea, en la piel, son palpables, vas a ver así como bolitas en la piel, como nódulos, y en la parte de la lengua también se observa así como nódulos en la lengua, y también puede hasta ver en los ojos, que ahí vas a ver la larva de cisticerco flotando así en toda la parte del humor vítreo del ojo. Entonces puede haber tanto subcutáneo, también puede haber lingual, o sea, en la lengua, o también puede haber oftálmico, está en los ojos. Pendejo. También puede haber oftálmico. Entonces, eso es para la cisticercosis. Y en la parte de neurocisticercosis, esto es la larva de cisticerco que llega a tu sistema nervioso central, o sea, que va a tu cerebro. Y esta es la más severa, la que te causa la muerte. Y los síntomas pueden ser epilepsia, derrames cerebrales, psicosis, hasta demencia. Son síntomas ya que te puedes, o también te puede darte síntomas como síndrome de Browning, que te puede dar náuseas, vómitos, vértigo, o hasta puede darte hidrocefalia, o la parte de la meninge se puede inflamar, llamado leptomeningitis. Hay diferentes tipos de neurocisticercosis. Esto no está en su teoría, es información extra. O sea, no es que les va a venir en el examen. Si quieren, se la aprenden por cultura, pero no es que les va a venir en el examen. Entonces, hay tres tipos de neurocisticercosis que te afecta a diferentes partes del cerebro, que es el intraparenquimal, el extraparenquimal y claro, el intraparenquimal y el extraparenquimal. El intraparenquimal es el que les dije que es el que causa epilepsia, derrames y psicosis y demencias. Y también está el extraparenquimal, que este se divide o se subdivide en dos, que afecta la parte ventricular y la parte subparanoidea. En la parte ventricular te afecta o te da el síndrome de Brownies, que es náuseas, vómitos, vértigos, lo que les mencioné, y en la parte subparanoidea te da hidrocefalias o leptomeningitis. Eso sería la parte de neurocisticercosis, pero para que se recuerden o sea más fácil, recuérdense que la neurocisticercosis te da meningitis. Eso sí es lo que tienen que recordar, meningitis. Listo. Y que es la más severa. Y en la parte de diagnóstico, acá se hace con pruebas inmunológicas, que es el examen de ELISA y el examen de Western blot. Acá solamente dice Western blot, pero falta ELISA. También se hace ELISA. Y también se puede hacerse tomografías o también un CT scan, pero mayormente tomografías. Eso es en la parte de diagnósticos. Usualmente en diagnósticos lo vemos por tomografía si te da una cisticercosis o neurocisticercosis. Y el diagnóstico serológico lo vemos más en Western blot.
también ELISA. Ah, y recuérdense, para cisticercosis o neurocisticercosis no se pide muestra de heces. No, no heces. No. No se pide muestra de heces para detectar cisticercosis o neurocisticercosis. Bueno, cisticercosis vamos hablando ahorita. No se pide muestra de heces. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos teniasis, ahí sí le podemos pedir una muestra de heces, pero cisticercosis o neurocisticercosis, nosotros no vamos a botar los huevos por las heces, no vamos a botar si tenemos esto, no, solamente la larva cisticerco va a estar en nuestros tejidos ahí impregnado, entonces no vamos a observar nada en eso, vas a creer que el paciente está sano, pero en verdad sí tiene algo, entonces tú vas a tener que hacer una prueba serológica, y en este caso sería un Western blot, o también un ELISA puede ser, pero mayormente el Western blot es más sensible y específico, entonces Western blot. ¿Alguna pregunta de cisticercosis? Sí, ¿Todo yo tengo claro? una pregunta. Sí. Otra vez. Una consulta con respecto a, por ejemplo, si le da ese tipo de cisticercosis y se tiene una sospecha en una zona rural, ¿qué prueba se le haría? Porque una tomografía va a ser imposible. Y las otras pruebas también son un poco más complejas. ¿Qué se le podría hacer? ¿O cómo podríamos saber con certeza para dar el diagnóstico? Ya, lo que tú podrías preguntar a tu paciente es si la paciente, si es cisticercosis, puedes decirle si, o tu paciente te va a decirte, me duelen los músculos. Te va a decir, me duelen mucho los músculos, eh, o vas a sentir o vas a palpar tú a la larva, si es que hay, o te llega casos así, vas a poder palpar a la larva, como ya les mencioné, tanto subcutánea, lingual y eso, o el paciente te va a decir, me duelen mucho los músculos, porque esta larva cisticerco se aloja en los músculos y como va a crecer, a la paciente le puede producir dolor. Llega un caso. Entonces tú por la clínica ya le puedes a la paciente diagnosticar que tenga cisticercosis y más si te dice que la paciente te dice yo soy una persona que tengo o crío cerditos, entonces tú ya vas pensando en cisticercosis. Cuando llevas en la zona rural tienes que más ver la clínica que los exámenes diagnósticos si es que no tienes. Claro, ya. Gracias, ahora ya entiendo un poquito más. Ya está bien. Normal, chicos, me pueden interrumpir cuando estoy explicando si es que tienen unas dudas sobre, creo que no pasó la diapositiva, ya, sobre esto. Normal me pueden interrumpir. Mejor es que tengan preguntas porque así sé que están prestándome atención. Entonces ya, continuemos. Este es el ciclo biológico de la larva de la Taenia solium, perdón. Es de la Taenia solium su ciclo biológico. La Taenia solium tienen que recordarse que sus hospederos definitivos son la Taenia solium y nosotros. Y los hospederos intermediarios habituales, o sea, los que casi siempre se ve, es el cerdito y los accidentales también somos nosotros, tanto definitivos como accidentales, porque no necesariamente necesitamos, estamos en su ciclo biológico, pero pues en ahí nos infectamos. Entonces, primero comenzando, los seres humanos, los seres humanos ingieren carne de cerdo con cisticerco crudo o mal cocida, ya. Eso quiere decir que nosotros consumimos una larva de cisticerco. Como nosotros consumimos una larva de cisticerco de un cerdito por A o B, entonces en nuestro cuerpo, ¿qué pasa? Llega a nuestro intestino, por acá, aquí llega, ya. Y en el intestino, esta cisticerco o larva de cisticercos, lo que hacen es maduran hasta que se convierten en adultos y ya están grandes y se van a adherirse a nuestro intestino porque tienen esos ganchos de acá que les dije, estos ganchitos les sirve adherirse al intestino. En ahí se adquieren y crecen tanto, los adultos crecen y se producen proglótides. Esos proglótidos
son los que les dije que tienen como acá así segmentos en su cuerpo. Ya cada segmento se llaman proteoides grávides, que estos proteoides lo que van a hacer es botar o desprenderse, y cuando se desprende, acá va a tener quistes, diré huevos, perdón, huevos. Cada uno va a botar huevos. Estos huevitos se convierten así. Las proteínas grávidas se convierten en huevos, y por las heces nosotros vamos a botar estos huevos. Y así es como otros hospederos intermediarios habituales, que este es el cerdito, es un hospedero intermediario, y este somos nosotros, también somos hospederos intermediarios, pero accidentales. Eso quiere decir que otras personas, cerdos o seres humanos, se van a infectarse con estos huevos que están embrionados o son proteoides grávidas, o sea, huevos que son infectivos, y en sus tejidos, tanto de este cerdito como de nosotros, vamos a encontrar los cisticercosis. En nuestro tejido, lo que ellos van a hacer, estos huevos se van a enquistar, o sea, se van a convertir en unas oncosferas, penetran en la pared intestinal, llegan a la parte de los tejidos, al tejido, se enquistan, ahí se forman como una cápsula, como observan en la imagen, y así es como nosotros obtenemos cisticercosis, la enfermedad de cisticercosis. Y las oncoesferas, como ya bueno, es lo mismo que les dije, las oncoesferas circulan hacia los músculos y a otros órganos y se van a convertirse en cisticercos. Y nosotros podemos consumir esta carne contaminada con larvas de cisticercos, y así es como también de nuevo nos contagiamos y nos da teniasis. Eso es teniasis, este es cisticercosis. Y así es todo el ciclo que pasa y pasa y pasa. Recuérdense que si tú tienes o consumes la larva de cisticerco, te da no, si tú consumes, claro, la larva de cisticerco te da teniasis, y si tú consumes o te contagias del huevo de cisticerco, te da cisticercosis o neurocisticercosis si va a tu sistema nervioso central. Entonces, así sería todo el ciclo biológico que pasa y repasa, y así es como te puedes contagiarse de esta larva o de este huevo. ¿Alguna pregunta? Cisticercosis o neurocisticercosis. ¿Todo claro? Ya. Entonces, pasamos a la parte de toxocariosis, que lo que nuestro agente que va a infectar este toxocariosis va a ser el toxoplasma canis o toxoplasma felis. Toxocara canis o toxocara felis. No sé si pasó el tiempo o no. Ya, ahora sí. Ya, el toxocara canis o toxocara felis. Para que te dé toxocariosis, la agente causal va a ser la larva migrans del Toxocara canis o Toxocara felis. Recuérdense que su hospedero definitivo de Toxocara canis, bueno, si es canis es un perro y si es felis es un gato. Esos son hospederos definitivos. Eso quiere decir que en su cuerpo de estos hospederos llega a convertirse en adulto, o sea, llega a saber esto en el perro o en el gato, pero nosotros somos un hospedero paraténico. Aquí estamos. Ahí, somos hospederos paraténicos. Eso quiere decir que nosotros nunca vamos a ver adulto. Siempre vamos a ver larvas, nada más. Solamente vamos a ver la larva migrans de Toxocara canis en nuestro cuerpo. Nada más. Nunca se va a convertirse en adulto. Solo en larva. Eso recuérdenlo. Nunca adulto. Nunca. Solo el larva. Solo la larva, porque somos un hospedero paraténico. Y el mecanismo de transmisión va a ser por la ingesta de los huevos, y las enfermedades que te va a causarte va a ser la toxocariasis ocular, que, o sea, te va a causar, vas a ver la larva en el ojo,
Y la neurotoxocariasis, eso quiere decir que la larva migrans va a ir a la parte neuronal, o sea, a tu cerebro. En la toxocariasis ocular, la larva migrans va a ir a tu ojo y las lesiones van a ser oftalmológicas, o sea, lesiones en el ojo, hasta te puede causarte te puede cegar un solo ojo. Normalmente vas a ver toxocariasis ocular, pero solamente unilateral, y ya te puede causarte uveitis o retinitis, o sea, te puede infectar la retina o también te puede causar uveitis. Eso es una toxocariasis ocular. Recuérdense que es básicamente la larva migrans está en el ojo y que puede ser uveitis o retinitis. Y en la parte 2, que es la neurotoxocariasis, esto quiere decir que la larva ya está en la parte de tu cerebro, está en la parte del sistema nervioso central, y esta larva lo que hace es afectar la leptomeninges del cerebro, cerebelo y también la médula espinal. Y las manifestaciones son meningitis, encefalitis y mielomielitis. Entonces te causa encefalitis, meningitis. Eso es lo que te causa, porque lo que hace es, básicamente es infectar la parte de tu leptomeninges, de tu cerebelo, de tu médula espinal, todo porque la larva ya llega a tu sistema nervioso central. Y el diagnóstico es ELISA o Western blot. Esos son los diagnósticos. También puedes pedir eosinofílica en sangre y líquido cefalorraquídeo. O sea, puedes pedir una muestra de sangre y los eosinófilos van a estar aumentados. Va a haber bastante eosinófilo y eso quiere decir que la persona puede tener toxocariasis. Toxocariasis. Ah, ya me olvidaba. Acá hay una, esta es más para su laboratorio. Esta es la larva y ustedes van a poder reconocer cuál es una larva macho y cuál es una larva hembra. ¿Por qué? Porque la larva macho va a tener la parte, va a tener como que esta colita así. Su parte terminal va a ser así enrollada. Una colita tiene. Este es macho. Y este va a ser una hembra. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en los dos extremos no hay nada. Son rom. No, no hay nada. Esto sí, recto. No hay nada. En cambio, este macho sí tiene una colita, un cordón. Y me olvidaba decirles que este puede crecer entre 10 a 13 centímetros. Los dos. Los dos pueden crecer así, entre 10 a 13 centímetros. Y obvio que el adulto solamente está tanto en perros como gatos. Está dependiendo de su cara. Y en el ciclo de vida, o el ciclo biológico del toxocariasis, del toxocara, mayormente el ciclo de vida vamos a ver en los perros o en los animales. Lo que pasa es que esto en los perros, en las heces de los perros, vamos a ver que está infectado, vamos a ver huevos en sus heces y en sus huevos, en el ambiente, va a evolucionar a huevos embrionarios que ya contienen a la larva dentro de su cuerpo. Y este huevo embrionario, nosotros nos contaminamos por fecalismo, o sea, y agarrando los heces de los animales y no nos lavamos de la mano. Entonces así es como nos contagiamos y así es como contenemos la larva en nuestro sistema. O también nos podemos contagiar por cardivorismo, pero mayormente es por fecalismo, por fecalismo. Y así es como nosotros nos contagiamos. Y en los perros pasa algo que ellos mismos también se pueden contagiar por vía transplacentaria y eso ya es otra cosa. O sea, de un perro a sus hijos pueden pasarle y sus hijos pueden tener en su cuerpo lo mismo y lo mismo así. Es todo un ciclo vicioso que pasa. Y así es como pasan. Pero recuérdense que en su cuerpo ellos sí llegan a tener adultos y por eso es que botan huevos. Y esos huevos a nosotros nos infectan y nosotros tenemos en nuestro cuerpo solamente la larva. Y la larva lo vamos a ver en tejidos. Y esta imagen es lo mismo, solamente que
te dice que los animales ingieren los huevos larvados y van a desarrollar el parásito adulto en su cuerpo. Nosotros lo consumimos, son ingeridos, y en nuestro torrente sanguíneo lo que va a hacer la larva va a ser eclosionar, o sea, va a reventarse, vamos a decirle. Se eclosiona, se revienta, y lo que bota en nuestro intestino delgado atraviesa la parte de la circulación, llega a tu intestino, y en la parte de la pared intestinal atraviesa y va a migrar hasta por la vía sanguínea por todo el organismo. Y donde le gusta ir es hígado, sistema nervioso central y ojo. Ahí es donde podemos ver la larva. Como yo les dije, que también hay toxocariasis ocular, toxocariasis en el sistema nervioso central, neurotoxocariasis. Eso es lo mismo. Ya, ¿alguna pregunta de toxocara? Todo claro. Ya, y por último vemos la tricomoniasis o que te ocasiona la trichomonas vaginalis. Este es el único que vamos a ver que afecta la parte urogenital. Es súper cortito, la trichomonas o tricomoniasis que te causa. El agente causal ya sabemos que para que te cause tricomoniasis va a ser el trichomonas vaginalis. Este trichomonas vaginalis solo tiene un solo estadio. ¿Cuál es? El trofozoito. Nada más. No tiene más estadios, no tiene quiste, no tiene huevo, no tiene nada. Solo tiene trofozoitos. Y tienen que recordarse que ese trichomonas vaginalis, su estadio trofozoito se va a destruirse a temperaturas mayores a 40 y en lugares húmedos van a sobrevivir como mayor a 24 horas y donde más sobreviven va a ser en la orina, porque les gusta el pH alcalino y esto va a favorecer a su supervivencia y se van a alimentarse de bacterias y exudados celulares. Por eso es que vamos a ver que la patología es secreciones vaginales o uretrales, y también puede haber prostatitis, proliferación del parásito, escamas en el epitelio, infiltración de leucocitos, o sea, también llamado leucorrea, pirurito, ardor, irritación, todo. Los síntomas van a ser en la parte de urogenital. Todos esos los síntomas. El mecanismo de transmisión va a ser por contacto sexual o por compartir prendas íntimas. Mayormente es por contacto sexual más. Y los síntomas van a ser secreciones malolientes. O también la persona puede tener prurito, o sea que les cuece la zona íntima, o ardor o irritación. El ciclo biológico es súper sencillo porque solamente tiene trofozoito, es el trichomonas vaginalis. Lo que va a hacer es por fisión binaria, o sea, se van a partirse en dos, vamos a decir, y así es como se va a duplicarse. El parásito no parece tener una forma de quiste y no va a sobrevivir a ambientes extremos. Tiene una temperatura óptima de 37 grados, un pH alcalino, por eso es que sobrevive más en la orina y en la zona íntima, tanto en mujeres como varones. Y recuérdense que se transmite entre humanos por medio de relaciones sexuales o por prendas íntimas, y su único hospedero conocido hasta ahora es el hombre. Nada más, nosotros somos el único hospedero. Definitivo, bueno, miren, hospedero que nosotros conocemos, que hasta ahora se ve. Es el único de la trichomonas vaginalis. ¿Alguna pregunta de trichomonas? Tanto su hospedero, diré, su estadio infectivo como estadio diagnóstico es el mismo, trofozoitos, porque no tiene más estadios, solo tiene ese. Entonces, ¿alguna pregunta? ¿Todo claro? Ya, creo que no hay más preguntas. Entonces, pasemos a la parte del banquito para terminar rápido y vayan a su asesoría de bioquímica. Ya. En referencia a la clasificación, ¿cuál de las siguientes relaciones es correcta? Ya tienen ustedes que saber o recordarse que el toxoplasma es un coccidio, porque hay muchas preguntas vienen así y tienen que también saber cada uno o qué parásito es qué cosa. Pero en este caso tenemos que recordarnos que el toxoplasmosis es un coccidio. Con eso lo sacan.
En referencia a la infección de toxoplasmosis, es correcto. ¿Cuál es correcto? El encefalitis por toxoplasmosis en pacientes con SIDA es producto de la reactivación de una infección latente. Ya, esta pregunta tal vez no contestaron muchos porque es más algo sintomatológico, pero si ustedes ven las diferentes respuestas, van a ver que la única alternativa correcta va a ser esto. La infección de la fase temprana de la gestación no ocasiona cuadros severos en el feto. Sí, sí ocasiona cuadros severos en el feto, porque justamente va a tener como les dije, tienen TORCH. A los bebés les puede dar hasta hidrocefalias o microcefalias. Sí, sí te va a causar un cuadro severo si es que la persona o la mamá se infecta en fases tempranas, o sea, en el primer trimestre de embarazo. Te puede causarte un cuadro severo. La transmisión adquirida es el único mecanismo que conduce a toxoplasmosis. Sabemos que no, que hay más mecanismos, no solamente este, hay más como el carnivorismo o el fecalismo. La ruptura de los zooquistes seguida de la liberación de los taquizoitos produce encefalitis crónicas. No, cuando se rompen los zooquistes y se liberan los taquizoitos, no es que te va a causar una encefalitis crónica. Te puede causar una meningitis o así, pero no una encefalitis crónica. La toxoplasmosis cerebral es la infección del sistema nervioso central más frecuente en personas inmunocompetentes. Mayormente tienen que recuperar la toxoplasmosis cerebral da a personas inmunocomprometidas o inmunosuprimidas, a personas que tienen una enfermedad grave y no a personas que están sanas. Y acá la respuesta sería esto, porque la encefalitis por toxoplasmosis en pacientes con SIDA, o sea, pacientes ya que son inmunocomprometidos, que tienen una enfermedad justamente concominante, una enfermedad grave, una enfermedad crónica, y aparte una enfermedad que te baja las defensas, es producto de la reactivación de una infección latente. Sí. Si la persona por A o B le dio toxoplasmosis y la infección está dormida, vamos a decirle así, o crónica, o latente, o dormida, y la persona tiene o se adquirió de VIH, cuando justamente bajen su CD4 y ya esté mal la persona, obvio que la infección le puede causar una encefalitis. O sea, la infección lo puede matar. Podría ser, porque es una paciente crónica, un paciente inmunocomprometido, un paciente con SIDA. Entonces, esto sería el más obvio, porque los demás no son falsos. Una de las siguientes enunciados es correcto. Bueno, lo correcto, acá vemos, ¿el hombre desarrolla la cisticercosis para la ingesta de carne mal cocida? No. Si nosotros consumimos cisticercosis, mire, si nosotros queremos que nos dé cisticercosis, no tendríamos que comer la carne mal cocida, ¿no? ¿Qué tendríamos que consumir? Ay, recuérdense ese dibujo que les dije, que para que te dé cisticercosis tienes que consumir ¿qué cosa? Los huevos. Ay, sí, sí. No, ya. Tienes que consumir los huevos para que te des hacer cosas. No, no la larva. O sea, acá dice que no la carne macrocida. La carne macrocida mayormente es la larva, lo que se consume. Pero no, tienes que consumir el huevo que para que te dé esta enfermedad. Entonces, sería falso. La ingestión de Cysticercus celulosae ocasiona cisticercosis. La, eh, La ingestión de cisticerco celulosae ocasiona cisticercosis, no. Porque cisticerco celulosae, o también conocido como larva cisticercosis, y si tú comes esta larva cisticercosis, no te va a causarte perdón, si tú consumes esta larva de cisticerco, también llamada larva cisticerco celulosae, que es la misma cosa, ¿sí? Para que no se confundan en las próximas veces si lo ven, te va a causar ateniasis, no te va a causar cisticercosis. Tienes que consumir huevos para que te cause cisticercosis. Esto recuérdense. Y si dice, ¿el hombre desarrolla la teniasis por la ingesta de huevos de Taenia sólido? No. Para que te dé teniasis tienes que consumir. ¿Qué tenías que consumir para que te dé teniasis? ¿Se acuerdan? La larva.
Ujú, exacto, es consumir la larva. Y el último dice, la Taenia solium es un parásito de forma cilíndrica, es falso. El Taenia solium es un parásito, no, su forma no es cilíndrica, su forma es aplanada, es como cintas, es como una cinta, por eso es así, es bien planito. Y tiene prolótidos, que son esos segmentitos que tiene. No es una cinta, no es redondo, es plano. Ya. ¿Y la teniasis se diagnostica por métodos directos? Sí, la teniasis sí es por métodos directos, porque se acuerdan que la teniasis es en las heces, o sea, botas los huevos en heces, entonces por eso es que pues tú utilizas métodos directos, no utilizas nada de métodos indirectos, porque no está en heces, no está en sangre. Entonces, con respecto a los protozoarios que infectan al humano, el mecanismo de transmisión para es ya. Aquí vamos a hacerlo más rápido. Toxoplasmosis gondis, se recuerdan que es el mecanismo para, toxoplasmosis tiene diferentes mecanismos y uno de ellos es el carnivorismo, que les dije que cuando consumes esta carne o infectada con estos ooquistes, ya, eso es el toxoplasmosis, una de sus transmisiones. Otro dice, el hombre es hospedero intermediario de quién, es de toxoplasmosis gondii. ¿Por qué no sería lo demás? Porque de los demás el hombre no es hospedero intermediario, es hospedero definitivo. Trichomonas vaginalis es el único hospedero. Entomoeba también somos definitivos, Taenia saginas también y Ascaris lumbricoides también, no somos intermediarios. Pero de Toxoplasma gondii sí somos intermediarios. El parásito X, que mayormente se relaciona con dolor ocular y pérdida de la visión en niños. Dolor ocular y pérdida de la visión en niños, asócienlo a Toxocaria canis o toxocariasis ocular. Así asócienlo. Nailheria no te da dolor ocular ni nada en ni pérdida de la visión en niños. Bueno, lo hicimos más en niños porque son los que más están al lado de su mascota o son los que tienen menos hábitos de higiene, ¿no? La Taenia solium no te da nada de pérdida ocular, tampoco el Ascaris lumbricoide y mucho menos la Malamutria mandrillaris. O sea, la Malamutria mandrillaris sí te da, si no me equivoco, pero estamos hablando de un parásito que es más en niños y aparte, no, la Malamutria no te da nada en el ojo. Esa es la otra, la cantamueva. Entonces, no, solamente lo único que quedaría es el Toxocaria canis, porque te da toxocariasis ocular. Y por último, aquí hay otras más preguntas. Si se dan cuenta, es uno de los temas con más preguntas. Trichomonas en humanos, ¿ya? Lo correcto es la trichomonasis vaginal causa en el hombre una infección parasitaria de transmisión sexual. Sí, les dije en la última diapo que justamente es por relaciones sexuales que trichomonas nos contagiamos. Respecto a la neurocisticercosis, lo correcto es bueno, dice, los pacientes pueden recuperarse fácilmente, no, si es neurocisticercosis ya tienes meningitis o meningoencefalitis, puedes tener. Sus manifestaciones clínicas se dan en pocas semanas, no, no se dan en pocas semanas si es neurocisticercosis, se demora tiempo, como no lo vas a ver al toque en la enfermedad, lo puedes ver después de todo un mes tal vez. Y no es tan fácil que digamos, no es tan fácilmente tratable y tampoco, acá dice no interfiere, sí, sí interfiere, porque ya les dije que les puede causar meningitis y otras enfermedades en la parte del sistema nervioso central. Y bueno, la única respuesta correcta sería el periodo de incubación puede estar entre unos meses a muchos años. Eso es una de las respuestas. Y sigamos con la cisticercosis en humanos se adquiere. Y eso ya saben ustedes cómo se adquiere la cercosis, consumiendo huevos de la Taenia solium. Listo. El hombre es hospedero paraténico. Eso está tal cual en su teoría. Recuérdense, les dije, hospedero paraténico asociado a Toxoplasma canis. Hospedero paraténico, Toxoplasma canis. Así asocienlo. El parásito X produce el larva migrans visceral. ¿Quién era el que produce el larva migrans visceral? El único que les mencioné es el Toxocaria canis. Recuérdense.
porque son hospederos paraténicos, también nosotros somos hospederos, y no, nunca llegamos a tener el adulto en nuestro cuerpo, solamente hasta el larva. Los parásitos X producen una enfermedad zoonótica, son Toxoplasma gondii y Toxocara canis. ¿Por qué? Porque una enfermedad zoonótica es una enfermedad de un animal al humano. Y estos dos, justamente el Toxocara gondii Toxoplasma gondii es de un gato y el Toxocara canis es de un perro. Y estos dos son animales y nos contagian a nosotros. Entonces, eso es zoonosis, que ellos, los animales, nos contagian a nosotros la enfermedad. Y los únicos que dan con esta zoonosis es estos dos, Toxoplasma gondii y Toxocara canis. Eso sería todo, chicos. ¿Alguna pregunta, duda, comentario? Vamos a la grabación.